Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, reconocer que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas y que se ratifica en la Constitución de la República de Chile. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase pasada, que llevó por título La igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Sobre todo dentro de una sociedad que vive bajo un régimen o un sistema de gobierno que es democrático, se valida esto de la igualdad ante la ley, fortaleciendo esto de que debe existir eh, ninguna distinción al momento de reconocer de que todas las personas poseemos derechos de manera libre, integral, sin excluir a nadie, reconociendo que tanto en Chile como en otras partes del mundo todas las personas somos iguales ante la ley, adultos, niños, hombres y mujeres, cualquiera sea nuestra raza, creencia o condición, ya que cada uno de estos atributos derivan de algo que todos tenemos en común, nuestra condición de ser personas. Bueno, ese fue el resumen de la clase pasada. A continuación nos vamos a concentrar a la clase del día de hoy, bien, y que lleva por título La libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho fundamental que poseemos todas las personas a la hora de señalar, decir, expresarnos, manifestar de manera libre lo que uno piensa, sin que nadie tenga la autoridad de incidir o condicionar la respuesta o la opinión que yo quiero realizar frente a algún tema en particular. Nadie puede eh, eh, transformar mi derecho, que es fundamental, de expresarme. Nadie tiene la autoridad para que, ¿cierto?, pueda condicionar la opinión que yo quiero dar frente a algo. Bien, yo tengo la voluntad y el derecho de difundirlo de manera libre, ¿ya? Perfecto, básicamente, ¿cierto? Esa es la libertad de expresión. Bien, caracteriza fundamentalmente, es característica de todos los sistemas democráticos, ¿ya? Pensando en que si es un derecho fundamental que ratifica de que las personas podemos decir, manifestar, difundir de manera libre lo que nosotros pensamos, es fundamentalmente pensando en que lo imprescindible de todo esto es el respeto que nosotros debemos tener por los derechos de las demás personas, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en esto, por supuesto, del significado que tiene la libertad de expresión. Bien, a la hora de escuchar a los demás, de entender de que todos tenemos el derecho de expresarnos de manera libre, sin que por ello nadie, ¿cierto?, intente modificar la respuesta que yo quiero dar frente a algo. Bien, por lo tanto, esto es parte de un sistema que es característico, ¿cierto?, de las democracias, en donde la democracia y la libertad de expresión es fundamental, ¿ah? Pensando, ¿cierto?, de que la discusión eh, 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 es pero parte de la naturaleza humana. O sea, desde el instante en que nosotros pues, tenemos esta posibilidad de poder expresarnos libremente, es porque en la sociedad es parte de de nuestro desarrollo, la comunicación, la libertad de expresarnos. Por lo tanto, es fundamental porque permite el debate, el intercambio de ideas entre todos nosotros, entre tus padres, entre los compañeros del curso, la familia y todos los integrantes de la sociedad, en torno a cualquier tema que sea de interés público, de interés estudiantil, personal. Por esto, nosotros no podemos considerar ninguna, ¿cierto?, posibilidad eh, de que alguien, ¿cierto?, maneje nuestra libertad a la hora, ¿cierto?, de querer expresar, ¿ya? En toda sociedad democrática
existe la libertad de expresión. Por lo tanto, la libertad de expresión es una manifestación ¿cierto? Muy humana, ¿m? Y que es parte de nuestra libertad, es esencial que para que todas las personas nos podamos realizar y desde temprana edad, desde cierto que empezamos a socializar, es parte cierto de mi desarrollo entre los seres humanos, la libertad de expresión. Por supuesto que pensando, ¿cierto?, que la libertad de expresión es un derecho, pero también implica responsabilidades, ¿de acuerdo? Porque tengo la libertad de expresarme, pero cuando yo me expreso debe ser con responsabilidad, pensando que yo debo también proteger los derechos de otras personas. Bien, no utilizando palabras inapropiadas, sin groserías. Bueno, desde el instante en que la libertad de expresión tiene una carga, ¿cierto?, que no es aceptada por la mayoría de la sociedad, ahí estamos, ¿cierto?, cometiendo de verdad eh, nos estamos metiendo en la libertad del otro, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La libertad de expresión también, además de ser una instancia para que yo dé, ¿cierto?, mi opinión de manera libre, mi libertad de pensamiento, ¿verdad? Después yo pienso, después expreso esta idea, implica ciertas responsabilidades. Bien, debemos proteger la tercera edad, debemos proteger a los niños. Por lo tanto, ¿cierto? Es un acto muy, muy ciudadano. Bien, por lo tanto, debemos siempre promover, el Estado debe proteger los derechos de las personas, la libertad de expresión, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Bien, bueno, continuamos avanzando. En la libertad de expresión, la Organización de las Naciones Unidas también tiene una definición respecto del tema que estamos tratando hoy. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la libertad de expresión, como lo señalamos en estos principios, es un derecho humano, tengamos claro eso. Y por supuesto que la ONU, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hace da una versión, ¿verdad?, una definición de los derechos, perdón, humanos en el ámbito de la libertad de expresión. ¿Ya? En el artículo 19 de nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cito textual, artículo 19, entre comillas: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esta es la gran riqueza que tiene la libertad de expresión, ¿ya? Fundamentalmente tiene que ver con la importancia que tiene a la hora de yo emitir mi opinión. Bien, y por supuesto que también esto valida y apoya el ámbito también de la investigación, a la hora de investigar, ¿cierto? Y posteriormente, después de la investigación, opinar, difundir esto. Por lo tanto, la libertad de opinión, la libertad de expresión, no debe, ¿cierto?, no deben existir fronteras, ¿ya? Debiendo utilizarse incluso cualquier medio de expresión. Veamos hoy día incluso la Internet, la libertad de expresión por Internet se encuentra de verdad asociada, ¿cierto?, a la libertad de la informática, porque también vemos de que Internet eh, es masivo. Todo, ¿cierto? Podemos en Internet subir
grabar una opinión, subirla a la red. Por lo tanto, la libertad de expresión en Internet se encuentra también asociada a la libertad, ¿cierto?, de la informática, ¿ya? A la libertad también de, por supuesto, de pensando que la libertad que yo tengo de expresar, eh, de expresarme, ¿cierto?, en los medios de comunicación, ¿cierto? Incluso también los tradicionales, como la prensa escrita, la televisión, la radio. Y por supuesto de que ya hoy día eh, la libertad de expresión a través de los medios o la libertad de la información está asociada, ¿cierto?, a los estándares de comunicación de hoy en día, pues. ¿Mm? Bueno, aunque estamos hablando, ¿cierto?, de la Internet, en Internet también está sujeto a algunos estándares de leyes internacionales que van a proteger a los adolescentes, a los niños, ¿verdad? Y su uso indebido también implica responsabilidades penales. Bien, entonces, bueno, la democracia también en este tiempo también nos asegura el acceso a Internet, ¿ya? Considerando también como que el Internet es un espacio en donde yo también puedo hacer uso del derecho de expresarme libremente, ¿ya? En donde me garantice la libertad de informar. ¿Mm? Pensando en que también Internet es una plataforma bien eficaz a la hora de entregar información, ¿bien? Y que también promueve esta defensa por la libertad de expresión y de pensamiento. Lo podemos ver a diario. Bueno, la libertad también de expresión a través de la historia también ha sido amenazada, especialmente en los países de verdad donde han sido, ¿cierto?, producto de gobiernos dictatoriales, ¿cierto?, como el caso de Chile, en donde la censura eh, ha sido, ¿cierto?, ha sido, ¿cierto?, el mecanismo que han tenido estos gobiernos, los gobiernos militares, ¿verdad? La censura, ¿cierto?, se ha utilizado como eh, a aquella posibilidad que tienen estos gobiernos militares de poder amenazar la libertad de expresión. Los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, ¿verdad? Eh, también ha sido, se ha visto amenazada eh, en esta parte de la historia. Por lo tanto, la libertad de expresión eh, eh, fue amenazada acá en Chile eh, a través, ¿cierto?, de la censura, que fue un instrumento que utilizaron estos gobiernos dictatoriales, que son antidemocráticos. ¿Mm? En donde la censura, ¿cierto?, siendo un instrumento, un mecanismo para, pa- para, para frenar o para censurar la libertad de expresión, eh, es amenazarla. ¿Mm? ¿Cómo? Con hostigamiento, con presiones, ataques, eh, a todos estos centros, a todos estos lugares donde los medios de comunicación, ¿cierto?, se difunden, ¿ya? Eh, bueno, por lo tanto, ¿cierto? Esto es una de las formas, ¿cierto?, más comunes de vulnerar el derecho de la libertad de expresión es la censura, como lo hemos ido señalando, ¿cierto? Que principalmente implica esto de impedir que las personas puedan manifestar lo que piensan. Y como lo dijimos, no solamente se limita a ponerle límites a mi libertad de expresión, sino que también eh, llega a los medios de comunicación. Los regímenes militares manejan y censuran eh, eh, los medios de comunicación. Ellos editan lo que los medios de comunicaciones deben difundir, ¿ya? Y no es eso, no, ya no es de manera libre.
Bueno, jóvenes, ya estamos llegando prácticamente al final de la sesión del día de hoy, la clase de hoy, que es lo que aprendimos en esta sesión. Hablamos de la libertad de expresión. Dijimos que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todas las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que uno piensa, ¿ya? Sin que nadie tenga, ¿cierto?, la autoridad para, eh, para condicionar la respuesta a la opinión que debemos dar. Es un acto que nace de manera libre, ¿ya? Esa es mi libertad, porque lo protegen las cartas, las constituciones de la República y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, debemos tener bien presente que la libertad de expresión es pero fundamental, es parte de nuestra vida, nos permite, ¿cierto?, desarrollarnos en sociedad y es característico, ¿cierto?, de los sistemas democráticos. La libertad de expresión es fundamental porque nos permite la posibilidad de la discusión, el intercambio de ideas entre todos nosotros, el debate. ¿Eh? Y por supuesto que nos da una herramienta para poder integrarnos en la sociedad de manera, ¿cierto?, integral, en donde podamos opinar, ¿cierto?, de todos los temas que son de interés público. Principalmente estos jóvenes fue la clase de hoy. Les recuerdo que deben responder dos preguntas. La primera dice qué es la libertad de expresión y la segunda dice qué función cumple la libertad de expresión en nuestra vida. Bueno, jóvenes, respondan estas preguntas. Yo me despido y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Chao, cuídense.